Llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante. iPhone 15 Pro Max versus Galaxy S24 Ultra. Ponte cómodo porque aquí vengo a decirte cuál es mejor. También al final de este video voy a decirte cuál es mi favorito y con cuál yo me voy a quedar, porque la verdad es que estos son dos tremendas naves. También voy a mostrarte par de fundas súper interesantes, par de covers por si tú quieres, qué sé yo, proteger ya sea tu Galaxy S24 o ya quieras ponerle una buena funda a este iPhone 15 Pro Max. Así que vamos con la comparativa y luego subo aquí para darte mi humilde opinión. Así que vamos allá. Duelo de titanes entre el iPhone 15 Pro Max versus este Galaxy S24 Ultra. Estamos delante de dos naves y fíjate, es titanium en ambos casos. Tanto el iPhone 15 Pro Max como este S24 Ultra vienen con unos materiales de construcción brutal. Y esta comparativa la voy a hacer así. Primero vamos a ver el diseño, materiales de construcción y luego voy a darte ya mi veredicto final y voy a decirte cuál es mi favorito en esta comparativa. Voy a hacer una prueba de velocidad para ver cuál procesador es más rápido, prueba de audio, vamos a ver también las pantallas, así que ponte cómodo porque te tengo una comparativa súper interesante. En este video no vamos a ver benchmark ni nada de esa vaina porque ya eso es cosa del pasado. Los terminales que están fabricando hoy en día vienen con potencia suficiente para tú hacer lo que sea. Primero vamos a ver el material titanium. Están preciosos. Con cualquiera de los dos diseños yo me siento bien. Fíjate cómo se ven aquí en la parte lateral. Se ven preciosos aquí en la parte de arriba. Ambas marcas siguen apostando por el mismo diseño. Déjame aquí en la caja de comentarios para ti cuál de los dos te gusta más, cuál color está mejor. La verdad es que se parecen muchísimo. A mí en lo personal me gusta el color porque fíjate, ordené los dos justamente del mismo color. Ok, vamos a ver. A ver cuál prende más rápido. Ahí encendido el Galaxy, ahí el iPhone. Vamos a ver, chicos. 1, 2, 1, 2. Vamos allá. Vamos allá. A ver cuál enciende más rápido. Y wow, el iPhone acaba de encender y también acaba de encender el Galaxy. Bueno, según esta prueba, el iPhone fue mucho más rápido. Ganó un pelincito en cuanto al encendido. Fíjate que fue más rápido. Todavía están cargando algunas aplicaciones, pero la parte principal, sí, como ustedes vieron, el iPhone fue un pelincito más rápido. Y ahora vamos a ver cuál abre aplicaciones más rápido. Empecemos con esta aplicación que se llama Circuit. Vamos a ver, 1, 2, 3 y boom. Creo que el iPhone ahí fue un poquito más rápido. Muy bien, vamos a abrir otra aplicación. Vamos a abrir Spotify. Vamos a abrir Spotify. ¿Dónde está? Aquí en el iPhone. Vamos a abrirlo aquí. 1, 2, 3 y boom. Bueno, hace conflicto porque tengo la misma cuenta en ambos casos y abrieron Spotify casi al mismo tiempo. Vamos a abrir el navegador. Vamos a abrir aquí Safari y aquí Chrome. 1, 2 y bueno, ahí abriendo Chrome abrió mucho más rápido el Galaxy S24 Ultra. Ciertamente que son dos máquinas, los dos son muy rápidos. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir un juego. Aquí voy a abrir un juego y aquí voy a abrir otro juego. Por ejemplo, en este caso voy a abrir Resident Evil, que es este juego que está aquí. Y aquí voy a abrir Fortnite. Bueno, aquí hay una pelea, una batalla, porque estamos delante de dos terminales con muy buenos procesadores.
En cuanto a potencia, están casi parejos, tomando en cuenta que ya el iPhone permite jugar videojuegos AAA. Si bien es cierto que están desarrollados para la plataforma, están desarrollados para este procesador A17 Pro a 3 nanómetros y viene con una GPU con 6 núcleos. En el caso de este S24 Ultra tenemos un procesador Snapdragon 8 generación 3 a 4 nanómetros. Se oye muy bien, viene con una muy buena calidad de sonido. Sin embargo, el Galaxy también viene con muy buen sonido, mira. Se escucha perfecto. Este sonido estéreo le da una muy buena calidad de sonido. No sé si ayuda en el Galaxy que la bocina está abierta. Si tú te fijas aquí, está abierta, no viene con la famosa rejilla que siempre ponen. Y sin embargo, mira lo bien que se escucha y se mueve. También el Galaxy, también el iPhone se escucha muy bien. Fíjate, si le damos acá, vamos a empezar. Oigan el audio. Oigan el audio. Así, chicos, que en cuanto a la calidad de sonido, los dos vienen con sonido estéreo y la verdad es que suenan muy bien. Paréntesis para mostrarte dos fundas súper brutales, tanto para el Galaxy S24 como para este iPhone 15 Pro Max. Este video no ha sido patrocinado por nadie, simplemente me pillé este par de fundas y quise contar mi experiencia, ya que es una funda que te permite que tú pongas el teléfono así en modo, qué sé yo, vertical, en modo horizontal. De esto cuenta con las tecnologías de carga inalámbrica más safe y también puedes pegarlo con una base magnética en caso de que tú uses tu teléfono para la navegación cuando tú estés conduciendo. Me encanta que protege muy bien la pantalla. Es lo mismo y es lo mismo para este Galaxy S24 Ultra, ya que este color a mí me llamó poderosamente la atención, pero obviamente hay otros colores. Tú te compras el color que a ti te guste. Y como dije ya, este video no ha sido patrocinado. Y es que la inteligencia artificial funciona muy bien, algo que no tiene el iPhone 15 Pro Max. Y es que con tan solo tú presionar este botón, hacer un círculo y esto te manda, el buscador de Google te manda, ¿verdad? Te manda una referencia de lo que tú encerraste en este círculo. No solo ahí, puedes hacerlo también en una red social, puedes hacerlo en YouTube. Simplemente presionas y una vez que presionas, haces el círculo de lo que tú quieres que el buscador de Google busque y esto por inteligencia artificial te hace esto, te lo busca. También en los mensajes, cuando tú estás teniendo un mensaje de texto, pues lo que hace el programa es que también te traduce al idioma que tú quieras. Pues de hecho ya hice pruebas cuando hice el revisado de este S24 Ultra y la verdad es que la inteligencia artificial me dejó enamorado. También en una llamada en tiempo real, cuando tú estás conversando vía inteligencia artificial, te hace una traducción simultánea mientras tú estás hablando y esto trabaja muy bien. Que Apple nos tiene acostumbrado, es una pantalla Super Retina XDR OLED a 120 Hz, cuenta con HDR, Dolby Vision, es una pantalla a 1000 nits TIP y también cuenta con 2000 nits HBM, que no tengo idea de qué significa esto, pero ahí está en las especificaciones. Sin embargo, esta pantalla de este Galaxy S24 Ultra es una pantallota de 6.8 pulgadas, resolución en 2K, 1440 por 3120 píxeles, viene con 2600 nits. Aparte de esto, es una pantalla también que viene con protección Corning Gorilla Glass Armor y aparte también de esto es una pantalla a 120 Hz, cuenta con HDR10 Plus y viene también, es una pantalla AMOLED
A2X. Así que en cuanto a características en la pantalla, la 2 están bien. Yo con cualquiera de las dos me siento bien y la parte táctil funciona bien en ambos casos. No tengo ninguna queja. Son súper precisas y chicos, estamos delante de dos terminales gama alta con unas prestaciones muy brutales. Memoria RAM y espacio de almacenamiento. Este iPhone 15 Pro Max viene con capacidad de 256, 512 y 1 terabyte de almacenamiento y cuenta con 8 GB de RAM para todas las versiones. Sin embargo, este Galaxy S24 viene en tamaño 256, 512 y 1 terabyte de almacenamiento y todas las versiones vienen con 12 GB de RAM. Así que también en este apartado el Galaxy S24 Ultra gana porque también cuenta con más memoria RAM. En cuanto a las cámaras, no voy a hablar de las cámaras porque me gustaría hacer un video por separado porque estamos delante de cámaras muy brutales, tanto para las cámaras del Galaxy S24 como para las cámaras de este iPhone 15. Y en este sentido, si ustedes me lo piden en los comentarios, pues más adelante yo haría un revisado hablando de las cámaras. Recuerda que ellos vienen con... graban en capacidades de 4K 60 fotogramas por segundo la cámara frontal y la cámara de atrás en el iPhone graba a 8K a 30 cuadros por segundo y el iPhone graba en resolución máxima en la parte de atrás a 4K a 60 cuadros por segundo. Autonomía de batería, es bueno que lo sepan. Este viene con una batería por ejemplo, el iPhone viene con una batería de 4.441 miliamperios versus la batería del Galaxy que viene con 5.000 miliamperios. Bueno, como ustedes vieron en esta comparativa, la verdad es que son dos máquinas. Estamos delante de dos tremendas naves, pero lamentablemente tenemos que dar a algunos como ganador. Vista las pruebas y basado en la experiencia que he tenido con estos dos terminales, debo decirte que de manera particular y personal y basado en la experiencia que he tenido con los dos teléfonos, en esta comparativa voy a darle parejo. Se va a escuchar un poco raro, pero voy a darle como parejo porque los dos terminales tienen lo suyo. En el iPhone me gusta mucho la seguridad. Me gusta también este procesador A17. Es un procesador buenísimo, pero también el Galaxy tiene un procesador, este Snapdragon, vuela bajito. También me encanta la incorporación de la inteligencia artificial, que es algo que en algún momento tú le puedes sacar provecho a esta tecnología. Y basado en la experiencia, yo diría que en esta comparativa le doy parejo. Estos teléfonos están desarrollados para público completamente diferente. Si tú eres fan del Galaxy, pues vete con el Galaxy porque es una bestia. Y si tú eres usuario de iPhone y estás pensando cambiarte, pues yo creo que este es el momento perfecto porque si tú pruebas este Galaxy S24 Ultra, no vas a querer soltarlo. Es una tremenda máquina y cabe mencionar que este video no lo ha patrocinado nadie. Esto ha sido un video a costillas récord y yo lo que quiero es contar mi experiencia. Y yo, si tú me dices a mí, Alex, ok, ya, mucho bla, 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 ¿con cuál te vas a quedar tú? ¿Cuál de los dos teléfonos es el de tu uso personal? Pues se va a escuchar un poquito raro y modesto y aparte, debo decirte que en mi caso me voy a quedar con los dos. Óigame bien, chicos. Por eso ustedes están viendo que tengo dos fundas muy parecidas, porque estas dos fundas a mí me encantan, la verdad, son muy chulas. Y tú le vas a sacar un buen provecho a estas fundas. Y llegamos a la parte final. Espero que esta comparativa te haya gustado. Pero ya sabes, en este canal te presentamos la tecnología. Pero la última palabra la tienes tú. Al final, tú eres el que decide con cuál te va. Muchas gracias y te veo en la próxima comparativa.